Bueno, me alegra. También les felicito pues por este proyecto que ustedes tienen de eh, con el periodismo. Me alegra mucho saludarles y bueno, como sé que el tiempo es corto, voy a tratar de hacer tres preguntas así bien rápidas. La primera es, ¿cuál es el termómetro para evaluar la buena fe? Y lo pregunto por lo que sucedió con el periodista, bueno, con lo que sucedió con Noticias Caracol. Sale una noticia sobre el pollo Carvajal y luego sale el director de este noticiero a ofrecer excusas, que para mí ofrecer excusas pues siempre es un acto loable, porque culpas siempre significan como una humillación del ego y decir, me equivoqué. Sin embargo, para mí fueron unas disculpas un poco tibias, porque no se mencionó directamente al afectado y tampoco quedó como un contexto claro de qué fue lo que pasó. Los que entramos todos los días a Twitter sabemos qué fue lo que pasó y tenemos el contexto, pero ese medio que pues está en un canal nacional, eh, para la gente que vio la noticia así inicial y las disculpas, yo creo que muchos dijeron, pero bueno, ¿quién fue el afectado? Entonces, una noticia, digamos, se dio en primera instancia con bombos y platillos. Se menciona al directamente afectado, que es un candidato, pero cuando se pide las disculpas, es un poco difuso entender qué fue lo que pasó. Entonces, esa es una pregunta. ¿Cuál es el termómetro para medir la buena fe? Lo otro, ¿qué se considera como censura y qué no de parte de un gobernante? Cuando un medio de comunicación sale a dar una noticia sobre X gobernante, sea alcalde, gobernador, presidente, para que desde el periodismo no se considere al gobernante en cuestión como un censurador, él se tiene que quedar callado y son los demás que tienen que salir como a hacerle frente a una noticia o qué se considera como censura y qué no de parte de un gobernante. Y lo otro, ¿quién vigila a los periodistas? Eh, Porque hemos aprendido de parte de Daniel Coronel que el periodismo es un contrapoder, pero al ser contrapoder, eso los vuelve también un poder porque tienen el poder de tener la confianza de los ciudadanos, de nosotros los ciudadanos que confiamos al final en ustedes. Entonces, es un poco eso, es un poco sobre el periodismo y los saludos desde Brasil, la ciudad de Ileus, no sé si recuerdan la vez Claro, pasada. y Leos. El- muy, bueno, vamos a dividirnos las respuestas, Andrés Mauricio, que todas son importantes. Yo quiero contestar sobre la buena fe del Caracol. Uh -huh. En segundo lugar, sobre la censura, quiere responder Anita. Sí. Y en tercer lugar, sobre quién vigila el periodismo, quiere responder Daniel Samper Pizano. Entonces, Uh -huh. eh, a ver, yo considero que Caracol se equivocó de buena fe en el sentido de que no es un error deliberado para causar un daño, que probablemente hay muchas cosas. Yo he manejado a lo largo de mi vida redacciones tan chiquitas que caben en un cuarto y tan grandes como que no he podido conocer y saludar de mano a todos sus miembros, porque son inmensas y entonces uno termina habiendo tenido un contacto personal con cada uno de sus miembros. En todos los casos es posible cometer errores. Y los errores en televisión, por ejemplo, se pueden dar fácilmente por decisiones administrativas erradas, que no son propiamente editoriales, pero que terminan invadiendo los terrenos editoriales. Mande esto más temprano para tenerlo, ya saben qué va a pasar en esa audiencia, y pues en esa audiencia lo que probablemente va a pasar es esto y todo, prepárenlo y mándenlo para poder desocupar recursos. Resulta que el editor de asignaciones, el jefe de corresponsales, como se llame la persona que tiene esa responsabilidad, no verificó y terminó saliendo una información que parecía algo a una hora y que no sucedió en realidad de esa manera.
Yo no creo que Caracol quisiera causar un efecto político haciendo eso, porque además era una mentira que tenía las paticas cortas, que se iba a saber en minutos que no era cierto y que iba a someter al medio al escarnio de tener que rectificar. ¿Cómo lo hizo? Yo pienso su director, Juan Roberto Vargas. Estoy de acuerdo contigo que debió haber mencionado al candidato Gustavo Petro en eso. No estoy de acuerdo contigo en que el mayor afectado fuera el candidato Gustavo Petro. El mayor afectado de esa noticia inexacta es el televidente de Caracol, que la recibió, y yo creo que a eso se dirigieron las excusas del director. Siempre hay forma, Andrés Mauricio, de hacer las cosas un poco mejor. Siempre hay espacio para mejorar. Pero teniendo diferencias de criterio profesional y todo con Juan Roberto, yo considero que él es una persona honesta y que quiso hacerlo de la mejor manera posible para satisfacer el compromiso profesional y responder de cara a su audiencia que se han equivocado. Eso es lo que yo digo que constituye la buena fe. Entonces, ahora te contesta Ana Bejarano. Bueno, yo creo que el concepto de censura ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. La aparición de las redes sociales ha también introducido modificaciones importantes, pero principalmente el gobernante que no censura, y creo que hoy en día hay cada vez menos ejemplos de los que no censuran y mucho más de lo contrario en el mundo en general, pero yo creo que es el gobernante que coexiste pacíficamente, casi silenciosamente con la crítica, es decir, que entiende perfectamente que debe ser escrutado, que se deben burlar de él, que responde preguntas, que atiende a los medios de comunicación, que no usa, por ejemplo, las concesiones de espacios para los medios como una forma de cooptarlos o de comprarlos. Eh, Hoy en día es mucho más fácil establecer formas de censura que no sean literalmente salir a pelear con un periodista, sino tal vez unas cosas más por debajo de cuerda, que creo que es, por ejemplo, lo que ha hecho este gobierno. El estilo de Iván Duque, creo que lo hablábamos el otro día con Daniel Sanpero Espina, el estilo de Iván Duque, claro, Iván Duque y Álvaro Uribe se parecen mucho en su alergia a la crítica, pero yo personalmente creo que es hasta peor para la democracia el estilo de Duque porque es un estilo soterrado, silencioso, amenaza a los directores de los medios de comunicación, pero no lo hace de frente. Uribe detestaba los medios de comunicación, era casi una de sus banderas, y se inmortalizó con el tema de siguiente pregunta, amigo periodista, pero era una pelea de frente. Y yo creo que eso alertó mucho más a la comunidad internacional. Todavía no se ha alertado lo suficiente la comunidad internacional con Duque. Y frente a lo que decían antes, que solo quería decir es, tanto para la censura como para el debate público que sea nutritivo, lo que está pasando con los medios alternativos, que creo que fue la primera pregunta que tuvimos, es la curación orgánica del debate. Es decir, no son los políticos los que nos van a venir a decir a qué medios creerles, es la misma gente. Entonces, si la gente lee los Danieles es porque le cree a los Danieles. El día que no nos crean será clarísimo. Yo creo que es la gente la que tiene que decir a cuáles medios acude, sean alternativos o no, y afortunadamente en Colombia cada vez hay más ejemplos de nuevas opciones. Daniel Samper Pizano. Yo tengo que decir que los periodistas somos muy malos para recibir críticas. Pedimos a los demás que nos toleren las críticas, es más, exigimos que aquello que criticamos sea oído, es nuestra misión, pero somos muy malos para eso, somos delicaditos de piel y solidarios de cuerpo. Delicaditos de piel quiere decir que no nos gustan las críticas, las formulamos, pero no nos gustan. Y solidaridad de cuerpo es que si uno toca a un periodista es muy difícil que no salgan otros a defenderlo. De modo que son las dos primeras observaciones que yo hago como periodista a mis propios compañeros. Yo he procurado estimular la autocrítica en este oficio en el cual llevo, pues no sé ya ni cuántos años, pero 60 o algo así. Incluso propuse y alguna vez logré, con la ayuda de varios compañeros, tener un código ético en el Círculo de Periodistas de Bogotá. ¿Por qué? Porque creo que los periodistas debemos tener personas que nos critiquen, y las primeras somos nosotros. Nosotros a nombre de los lectores tenemos que ser críticos de nosotros mismos, pero no lo somos. Entonces hay una serie de fórmulas, y son fórmulas que están
se han puesto en práctica en distintos países. Las voy a enumerar apenas. Columnas críticas. Aquí ha habido columnas críticas. El Tiempo tuvo una columna crítica. Desaparecieron. Es decir, una persona encargada independientemente de criticar las cosas que salían del periódico, oír y recibir las quejas de los lectores y proceder en consecuencia. El país tiene una sección en eso bastante, el país de España, una sección bastante respetable en eso. Defensores de los lectores. Eso es un poco también la columna crítica, que alguien recibe las quejas y las procesa y pide explicaciones y cuando cree que hay que darlas, las da. Y esa persona es tan independiente del director como lo debe ser, por ejemplo, el Poder Judicial del Ejecutivo. Eso funciona en varios periódicos. En Estados Unidos las han llevado a cabo y algunas de las más importantes y demoledoras críticas sobre la prensa han sido investigadas y escritas por defensores de los lectores. Consejos de prensa. En Gran Bretaña funcionó durante mucho tiempo y bastante bien un consejo de prensa que no tenía que ver con la ley. Esto no manejaba el Código Penal ni nada de esas cosas, sino tenía una serie de normas de conducta de los periodistas, de distancia de los periodistas con las fuentes, de ética de los periodistas, y funcionaban a través de dictámenes y de sentencias que solo tenían una fuerza que sigo moral. El periódico, cuando veía una de esas críticas a su propio trabajo, o la revista, o la emisora, o lo que fuera, la publicaba. No sé qué ha pasado, se ha debilitado mucho ese consejo de prensa, pero llegó a ser muy importante y repito, no tenía nada que ver con el gobierno ni con nada de esto. Algo parecido ha funcionado y es muy famoso en Suecia, el ombudsman o el encargado de llevar la voz de la gente a los medios para criticarlos, funciona muy bien en esos países. Y yo he sido partidario cuando he sido profesor universitario de que las universidades, sobre todo, creen grupos de crítica de prensa, es decir, los estudiantes de periodismo, pero puede haber de equipos más completos con abogados como Anita, por ejemplo, o con otros, lo que se quiera, pero básicamente los de periodismo, para que ellos mismos aprendan cómo es la cosa, tendrían que tener unos grupos que estén poniendo los ojos en los medios de comunicación y estén emitiendo opiniones sobre ello. Hay que ver qué pasa con esas opiniones, si se las sepulta la prensa en general o si se consigue que sean un eco de lo que está diciendo la sociedad sobre ellos mismos. Siempre hay buenas ideas con malas aplicaciones. Hace unos años surgió el Observatorio de Medios de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Era una buena idea, pero terminó siendo un instrumento político del decano, que era el señor César Mauricio Velázquez, después vocero de Álvaro Uribe, y terminó volviéndose un martillo contra la prensa independiente. Entonces, siempre hay cosas sobre las cuales hay que mantener el escrutinio, y una de esas es los observatorios de medios que no son, o sea, que el espejo ya tenía su carga de imagen.